Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga, guarde, un gozo y un privilegio compartir un día más la palabra de Dios por este canal, el Rincón de Dios, cada para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Le pido a Dios que tome control de todo lo que yo diga y de todo lo que yo proclame, declare, afirme, confirme en esta hora para que todo sea acorde a la palabra de Dios, que es vida, que es eterna, que es inerrante, que es todo suficiente e infalible. Ya que si yo hablo de lo que yo sé o lo que yo entiendo, bueno, puedo hablar, pero si yo hablo conforme a las escrituras, hermanos, no voy a hablar, porque la palabra de Dios es infalible. Así que le pido a Dios que me ayude a hablar solamente lo que está escrito, que, que el Espíritu Santo sea que habla a través de mí, que el Espíritu Santo guíe esta prédica, que el Espíritu Santo glorifique a Dios, para que todo sea para la gloria de Dios, y que mi conocimiento sobre algo no influya en lo que yo voy a explicar el día de hoy, que solamente la palabra de Dios salga de mi boca y el Dios de la palabra sea glorificado, nuestro Dios de Israel, nuestro Padre, nuestro Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Te pido todo esto, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, es Cristo de Jesús, es justo. Amén. Amén. Bueno, perdón. Vamos a continuar con la carta a los romanos. Ya vamos para la gloria de Dios en Romanos 12, hermanos. Se me ha ido rápido el tiempo predicando la escritura de los romanos, ¿verdad? Me ha parecido rápido como la he predicado. Bueno, la gloria es para Dios, amén. Bueno, ayer comenzamos a ver los deberes cristianos. Luego de Pablo darnos un inmejorable, ¿cómo lo podría decir?, panorama del Evangelio. Luego de que Pablo expuso el Evangelio desde Romanos 1, capítulo 1 hasta capítulo 11, fue una clase magistral de Pablo acerca del Evangelio. Fue Pablo exponiendo el Evangelio en su máxima expresión para bendición nuestra. Amén. Gloria a Dios por esta bendita carta de los romanos. Amén. A partir de 12 en adelante, Pablo va a hablar acerca de los deberes cristianos, acerca de los comportamientos de un cristiano, acerca de cómo se ve la vida cristiana en la práctica. Amén. Bueno, vamos a estar, como les dije, desde el 12, vamos a agarrar el 12, desde el 12 al 21, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios, demos el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gozosos de la esperanza, sufridos en la tribulación, constante la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad, bendecía lo que os persigue y bendecía lo que os persigue, bendecía no matigar, gozaos con lo que se goza, con lo que llora. Unánimes entre vosotros no activos, sino asociados como los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si os consigue en cuanto depende de vosotros, está en paz con todos los hombres. Amén. No venguéis vosotros mismos, amados míos, sino de dar lugar a la ira de Dios, porque Cristo también la justicia, mi venganza yo pagaré. Mía la venganza yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto amontonarás aguas de fuego.
agua de fuego montona sobre tu cabeza. No seas vencido por en lo malo, vence por el bien y el mal. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, perdón, recordando un poco, ¿verdad? Que tenemos que ofrecer nuestro cuerpo de sacrificio vivo y santo agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Por qué tenemos que ofrecerlo de esa manera? Porque al nosotros meditar en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y para salvarnos, para darnos vida, para librarnos de la muerte, tiene que producir en nosotros un sentimiento de gratitud, un sentimiento de gratitud y un amor tan grande hasta hacia nuestro Dios que queramos ofrendar nuestra vida en gratitud y amor a Él. Amén. Y para hacer esto tenemos que tener una mente no como la que tiene el mundo, que solamente piensa en Él, yo. No, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y no conformarnos a este siglo, sino renovar nuestro entendimiento para poder agradar a Dios, para poder ofrecer nuestro cuerpo a Dios en sacrificio vivo. Tiene que haber un cambio de mente, un cambio de cosmovisión, un cambio de perspectiva. Ahora, ¿qué importa? Yo cuando soy cristiano, verdadero, lo que importa no soy yo. Lo que importa no es lo que yo quiero, lo que importa no es lo que yo busco, lo que importa no es lo que yo anhelo, sino lo que Dios quiere, lo que Dios anhela y su voluntad. Amén. Yo ya no vivo para mí mismo, sino para Dios y para aquel que le envió, que murió y resucitó por mí. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que, también nos dicen, un resumen del versículo de ayer, también nos dijo que no pensáramos más, más sobre nosotros mismos de lo que debemos. Es decir, no creamos que somos supermanes, no creamos que somos super, hiper, contra archi espirituales. No, no. Todo lo que tenemos es por gracia, todo lo que tenemos es por medio de la fe. Que nosotros hoy estemos en Cristo no es porque nosotros lo merezcamos, no es por lo que nosotros le hayamos sudado, no es por lo que nosotros hayamos escogido a Cristo, sino por el gran amor con que Dios nos amó en Cristo, es que hoy estamos en Él. Amén. Entonces no pensemos más de nosotros de lo que debemos, sino cada uno piensa en sí mismo conforme a la medida de fe que Dios le dio. Amén. Entonces, bueno, eso es un resumen de lo que se dijo ayer. No voy a resumir todos los versículos porque no terminamos hoy. Amén. Entonces vamos ahora sí a comenzar con los versículos que leí hace un momento. ¿Ok? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Gozosos en la esperanza. ¿En qué esperanza, dirán? Porque ahí no dice de forma explícita en qué esperanza. Pero ¿en qué esperanza podemos estar nosotros gozosos? ¿En qué esperanza podemos estar nosotros gozosos? En que Cristo, en que así como Cristo vive, yo viviré. Que tú eres un verdadero Hijo de Dios, como Cristo, como Dios resucitó a Cristo por el poder de su Espíritu Santo que estaba en Él. Asimismo, Dios nos va a levantar a nosotros, porque el mismo Espíritu que estaba en Cristo está en nosotros y nos va a hacer semejante a Él en gloria. Esa es la esperanza de cristiano, que así como Cristo vive en nosotros, viviremos. Que así como Cristo vive en nosotros, viviremos. Que lo que Cristo es, nosotros seremos en Él. Amén. Esa es la esperanza, que el verdadero cristiano va a vencer la muerte, al igual que Cristo venció. Y en aquel día se cumplirá la palabra: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? El sepulcro, tu aguijón. El aguijón de la muerte es el pecado, pero el pecado ejerce su poder por medio de la ley. Pero gracias le damos a Dios que nos ha dado victoria en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, hermanos queridos, esa es nuestra esperanza, gozosos
en la esperanza de que ya Cristo venció y nosotros juntamente con Él, que Cristo resucitó y nosotros juntamente con Él, que Cristo volverá. Y cuando Cristo vuelva, nuestros cuerpos mortales serán transformados en una víscera de ojo, a semejanza de la gloria suya, para estar para siempre con Él. Esa es nuestra esperanza. En eso tenemos nosotros que estar gozosos, que tener la mirada enfocada en el galardón, allá en los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, dice la Escritura. Entonces, por eso el cristiano debe estar gozoso por su esperanza, porque el cristiano no es como en el mundo, los del mundo se mueren y no saben ni para dónde van. Muchos creen que van al cielo, muchos creen, pero no, de eso nada, porque si no conocen a Cristo, si no están en Cristo, si no están en el segundo Adán, ¿verdad? En el Adán perfecto, entonces no se vista que no van. No. Y eso es un engaño con el que el diablo tiene engañado mucho. No, todos somos hijos de Dios, entonces por ende, como todos somos hijos de Dios, Dios nos va a perdonar a todos y todos vamos a ir al cielo. Pues bueno, yo soy pecador, pero yo peco, pero no tanto, o sea, yo no soy tan malo. Pero déjame decirte, amigo, que si no estás en Cristo, que si no ves a Cristo como tu único y suficiente Salvador, que si no se apoya solamente de su obra para salvación, tú estás muerto y tú estás en grave peligro, aunque tú no te sientas así. Amén. Entonces el cristiano tiene esa esperanza a la cual lo tiene que mantener siempre, perdón, gozoso y gozoso sin importar las circunstancias. Amén. Sufridos en la tribulación. Sufridos en la tribulación. Miren, aquí con este versículo se cae el cuentico del Evangelio de la prosperidad. El cuentico chico. La mala doctrina, el falso evangelio, como ustedes lo quieran llamar. ¿Por qué? Porque dice sufrido de la tribulación. Quiere decir que vamos a sufrir. Quiere decir que vamos a pasar por circunstancias que no nos van a gustar, que nos van a sacar de nuestra zona de confort, que vamos a decir a veces, Dios, pero ¿por qué a mí? Que a veces no vamos a entender. Pero tenemos que tener claro que a los que aman a Dios todas las cosas le obran para bien, hermano. Y es porque Dios tiene control de todo lo que nos pasa en la vida, de lo bueno y lo malo. Le pongo este ejemplo. Si Dios, perdón, si Dios solamente tiene control de lo bueno, significa que Dios no tiene control de nada. Escucha, si nuestro Dios solamente tuviera el control de lo bueno que pasa en nuestras vidas, significaría que en realidad Dios no tiene control de casi nada. Porque la mayoría de las cosas que pasan en la vida de un ser humano son malas. Y mi Señor Jesús lo dijo, los días serán malos. Mi Señor Jesús lo dijo, los días serán malos. Mi Señor dijo, la maldad el amor de muchos se enfriará. Amén. Entonces, tenemos que saber que vamos a sufrir, que vamos a pasar tribulación, pero que Dios en medio de la tribulación va a estar con nosotros. Y si somos hijos de Dios, aunque no entendamos lo que nos está aconteciendo, ni el por qué, ni para qué, tenemos que tener claro que Dios va a buscar hasta lo que nosotros no pensemos para hacernos un bien y glorificarse Él. Amén. Tenemos el caso
de José, una historia muy conocida por todos los cristianos, ¿eh? Todo lo que vivió José lo vendieron los hermanos, primeramente, luego la esposa de Potifar lo mintió sobre él para que lo metieran preso. Y bueno, todo lo que le pasaba a José aparentemente era malo, pero la mano de Dios estuvo siempre sobre él. Y a pesar de que parecía malo, Dios terminaba siempre bendiciendo a José donde él estuviera. Tanto así que lo llevó a ser el segundo hombre más poderoso de todos. Y cuando los hermanos le dijeron, cuando los hermanos se volvieron a contar con José, él les dijo, ustedes, ustedes hicieron eso para hacerme un mal, pero Dios no es el camino para mi bien. Así que los, los hijos de Dios tenemos que saber que las tribulaciones en nuestra vida son herramientas que Dios utiliza para perfeccionarnos, para santificarnos, para moldearnos, para hacernos crecer espiritualmente, para perfeccionar nuestra fe, como dice Santiago, que el oro se purifica con el fuego. Asimismo, nosotros nos purificamos por el fuego de la prueba. Y ha venido para, no os ofendéis por el fuego de la prueba que ha venido para probarlo como si cosa extraña o aconteciera. Amén. Entonces, recordemos que estamos en las manos de un Dios omnipotente, ¿verdad? De un Dios que todo lo sabe. Y Él precisamente por su poder y sabiduría, Él puede hacer que esto que nos está causando un mal, a primera vista nos resulte para un bien. Entonces, tenemos que saber sufrir en las tribulaciones. ¿Y cómo se sabe sufrir en las tribulaciones? Bueno, doblando rodillas, confiando en Dios y esperando que Él haga en medio de esa tribulación, que Él nos muestre, que Él nos quiere enseñar, que nos muestre el propósito de esa tribulación y después le daremos la gloria a Él y saldremos fortalecidos en la fe para dar testimonio de lo que Dios hizo por nosotros. Amén. Entonces por eso que los cristianos sí sufrimos, pero sufrimos con propósito. Escucha, el sufrimiento del cristiano es un sufrimiento con propósito, porque el sufrimiento lo controla Dios, lo permite Dios con un propósito. ¿Sí? Y el propósito final y el definitivo es formar a Cristo en nosotros. Amén. Entonces, el cristiano no sufre como el resto del mundo. Amén. Entonces, por eso tenemos que saber sufrir como cristianos, porque muchas veces queremos la gloria de Dios, queremos la gloria de Cristo, queremos ser como Cristo, pero no queremos pasar como por la cruz. Y no hay gloria sin cruz. Dice la palabra, hermanos, somos herederos de Dios y herederos juntamente con Cristo. Gloria a Dios por eso. Si padecemos con Él, seremos glorificados juntamente con Él. Entonces las tribulaciones que nosotros vivimos aquí, lo que hace es que es de bendición, porque nos hace parecernos más a Cristo en la carne, según nuestra carne, para que seamos parecidos a Él en la eternidad, según su gloria. Amén. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un mayor peso de gloria eterna. Amén. Mayor peso de gloria eterna. Amén. Amén. Entonces, el cristiano va a sufrir y posiblemente sufra más que alguien que no conozca a Cristo, pero su sufrimiento no es un balde. El sufrimiento que pasó Job, que fue
un sufrimiento bien sufrido, déjeme decirle. O sea, sufrió intensamente, pero no fue en balde. Dios lo recompensó y le multiplicó todo lo que tenía y le dio la cura de vida a Job para que diera a sus tataranietos. Y gloria a Dios, hermano. Entonces, bueno, tenemos que saber sufrir como cristianos porque estamos en las manos de un Dios omnipotente y omnisapiente, que todo lo controla y que todo lo sabe. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a seguir, hermano, porque estoy eh, eh, constante de la oración. Bueno, la oración tiene que ser algo central en la vida del cristiano. Mi Señor Jesús, ver ejemplo en el Evangelio de Lucas, si no me mal no recuerdo, vemos como mi Señor Jesús se retiraba, se retiraba a orar, a tener comunión con el Padre, a estar a solas con Él, a clamarle a Él. Y mi Señor Jesús nos dijo: ahora y verá, porque la verdad del Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mira, hermano, nosotros para saber sufrir, para saber sufrir nuestras tribulaciones, tenemos que hacer uso de todas las herramientas espirituales que Dios nos ha dado. Y una de las herramientas espirituales eh, más trascendentales en la vida de un cristiano, sin duda alguna, es la oración. Si tenemos que saber sufrir de la tribulación, sufrir de la tribulación. Para poder hacer eso tenemos que aferrarnos a la oración, que es lo que nos va a permitir tener una comunión con Dios, que es lo que nos va a llenar, que es lo que nos va a edificar, que es lo que nos va a fortalecer, que es lo que nos va a dar entendimiento de las cosas. Entonces, la oración para un cristiano, hermano, es fundamental. Si un cristiano sin oración es un cristiano que no va a saber qué hacer en momentos de mucha aflicción. Porque un cristiano que está desconectado de Dios, que no tiene comunión con Dios, y no va a saber qué hacer cuando le venga el día malo. Pero un cristiano que tenga una vida de oración, por decirlo así, constante y sonante, siempre va a estar lleno de Dios. Y cuando venga una prueba, cuando venga una crisis, cuando venga el sufrimiento que va a venir, como ya lo leímos, Él lo va a saber sufrir, Él lo va a saber soportar, Él lo va a saber sobrellevar. Y Él no va a perder la fe en la prueba, sino que al contrario, en esa tribulación su fe va a salir perfeccionada y va a ser probada. ¿Sí? Gloria a Dios. Pero es muy importante la oración en la vida de creyente. Es trascendental, es de vital importancia, hermano. Si no oramos, hermano, cuando venga el chaparrón que va a venir, posiblemente vamos a estar vacíos de Dios, llenos de nosotros mismos, y no vamos a poder comprender lo que nos está pasando y nos va a dar fuera de base y vamos a pasar y experimentar muy malos momentos si no tenemos una vida de oración constante, si no estamos constantemente fortaleciéndonos en la oración. No vamos a saber sufrir en los momentos de la tribulación. Vamos a estar vacíos de Dios y no vamos a saber qué hacer. Cuando esos momentos lleguen, que van a llegar, mi Señor Jesús lo dijo, en el mundo tendréis tribulaciones, pero confiar, yo he vencido al mundo. Entonces, bueno, vamos a continuar. ¿Amén? En lo que requiere diligencia, versículo 7, compartiendo
para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Mire, hermano, el cristiano, el Hijo de Dios, tiene que ser una persona que ame la iglesia de Dios. Si nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, tenemos que amar a los otros cristianos, a los otros hijos de Dios. ¿Y cómo demostramos nuestro amor? Como dice aquí, por ejemplo, con la hospitalidad. Fíjense bien, dice aquí, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Si en nuestras manos está hacerle bien a un hermano que tenga necesidad, si en nuestras manos está solventar a un hermano que esté pasando por alguna necesidad, si tenemos la manera, si no nos ha provisto y nos ha dado para hacer tal cosa, hagámoslo, hermano. Porque como dice la escritura, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, anduve enfermo y preso me fui a visitar. Pero Señor, cuando te dimos en ese estado tan malo y hicimos todo eso por ti, bueno, cuando lo han hecho por uno de estos más pequeños que queden, ni por mí lo han hecho. Lo que le hacemos al pueblo de Dios, se lo hacemos al Dios del pueblo. Recuerden, mi Señor Jesús dijo, el que no me recibe a mí, tampoco recibe a que me envió. Entonces lo que le hacemos a Jesús, se lo hacemos al Padre. En esa misma línea de pensamiento, lo que hacemos o no hacemos a la iglesia, lo dejamos de hacer o no hacer por Dios, por el Hijo y por ende por el Padre. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que en cuanto podamos, hagamos bien a todos, mayormente a la familia de la fe. Si tenemos la posibilidad de ayudar a un hermano en Cristo con alguna necesidad, de alguna manera, de alguna forma, y tenemos, porque Dios nos ha brindado, nos ha dado para eso, hagámoslo, hermano. Seamos hospitalarios, dadivosos, porque eso Dios nos recompensa. Dice la Escritura que Dios no va a dejar que aquel que dé un vaso de agua a alguien por ser hijo de él, no va a quedar sin recompensa. Amén. Estoy parafraseando un poco el texto. Entonces, en cuanto podamos, seamos como la iglesia primitiva, que tenían todas las cosas en común, y si alguno estaba en necesidad, los otros hermanos vendían sus bienes para bendecir a los de menos recursos. Amén. Mientras tengamos la posibilidad, hagámoslo, porque si Dios nos está dando algo, y Dios nos bendice grandemente, económicamente, es para que nosotros también podamos ayudar a los que están a nuestro alrededor, y principalmente a los de la familia de la fe, hermano. Antes de ayudar a nuestros familiares en la carne, tenemos que tener en mente nuestros familiares en el espíritu, en la fe. Eso es lo más importante para Dios que la familia de carne. ¿Por qué le digo yo esto? Porque ayudar a un hermano en la fe significa ayudar a Cristo. Significa, mejor dicho, no ayudar a Cristo, a hacer algo bueno por Cristo, porque Cristo no necesita de nuestra ayuda. Pero cuando se lo hacemos al hermano, a Cristo se lo estamos haciendo. Entonces es muy importante para el pueblo de Dios saber que ahí tiene una gran bendición. Entonces, mientras podamos hacerlo, seamos hospitalarios y seamos dadivosos. Y como vimos en el video anterior, Dios da ese don a algunos hermanos, el don del desprendimiento, el don de ser muy dadivoso, para que Él dé con alegría, con gozo.
Y así, obviamente, él va a recibir bendición de Dios, porque dice la Escritura que Dios bendice a los alegres. Pero es un don que también Dios da, amén. El dar con alegría, el dar desprendidamente, el dar sin importar que a él le falte, tal vez. Entonces es también un don que da Dios y tenemos que si lo tenemos, si tenemos la manera y Dios ha puesto que hagamos algo bueno por un hermano, hermanos y amigos, hagámoslo sin dudar, porque de Dios recibiremos la recompensa de la herencia eterna. Porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo de su obra, amén. Y Dios paga y muy bien, amén. Gloria a Dios. Continuemos. Bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. El ejemplo de esto es Cristo. Cristo nunca maldijo a los fariseos que siempre lo andaban persiguiendo para ver qué hacía Cristo para acusarlo. Cristo nunca los maldijo. Cristo siempre le dijo la verdad. Cristo siempre le habló palabras de Dios. Cristo siempre los confrontó con su pecado. Cristo siempre hizo lo bueno. Cristo no maldijo a nadie, sino que de su boca salían solo bendiciones y solo la verdad. Por ejemplo, en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Jesús hubiera sido otro, Jesús hubiera dicho, Padre, tira un rayo a todo esto y fulmina, desintégralo. Déjalos, pero fumígalos de la paz de la tierra. Termínalos, Padre, por lo que lo han hecho. Esto me ha podido maldecir a mí. ¿Recuerdan lo que? Y cuando se habla de Cristo es delicado. Porque que Cristo maldiga a alguien es algo terrorífico. Le digo, ¿por qué? Bueno, recordemos el pasaje de la higuera que Jesús maldijo. ¿Qué pasó con la higuera? Se murió. Entonces, cuando Cristo maldice a alguien, está eliminado. Así como dice, hay un dicho que dice, nadie puede bendecir lo que Dios, nadie puede maldecir lo que Dios maldice, pero nadie puede maldecir lo que Dios bendice. Así mismo, nadie puede bendecir aquello que Dios maldice. Si Dios maldice a alguien, queda frito. Frito, o sea, no hay posibilidad para esa persona, porque Dios es que está prosperando, profetizando la maldición. Ahora, nosotros como hijos de Dios tenemos que bendecir a la persona, porque ¿qué pasa? Las personas ya están perdidas con lo que es en Cristo. Nosotros queremos que las personas se salven y vengan a Cristo, no podemos maldecirlos, tenemos que bendecirlos, porque ellos nos maldicen por su incredulidad, porque ellos nos maldicen porque ellos no conocen a Dios, porque ellos nos maldicen por su ceguera espiritual, por la muerte espiritual que tienen. Entonces no podemos, sí, que maldigo, porque tú no crees en Dios, porque tú tal, porque tú cual. No. Tenemos que bendecir a esta persona y pedir a Dios que le abra el entendimiento, que lo ilumine con el Espíritu Santo para que la persona entre en razón y pueda conocer a Cristo, pueda amar a Cristo y pueda ser salvo por medio de Cristo, como nosotros lo hemos sido. Porque si Dios hubiera querido maldecir al mundo, sencillo. No envía a Cristo. Disculpe. Si Dios hubiera querido
si Dios hubiera querido maldecir al mundo, hermano, era tan sencillo como que, era tan sencillo como no enviar a Cristo y el mundo, perdón hermano, me están llamando por aquí, disculpe. Y era tan sencillo como que, como eso pues, como, como no enviar a Cristo y, ya, y Dios maldice al mundo porque al fin y al cabo todos hubiéramos ido al infierno, ¿verdad? Entonces, si Dios hubiera querido maldecir al mundo, hermano, con enviar a Cristo sería suficiente, pero Él no envió a Cristo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros por medio de ellos? Bendecir a aquellos que nos maldicen. Sí, bendecir a nuestros enemigos. Rogarle a Dios que tenga misericordia de ellos y los salve como hizo con nosotros. Desearle el bien. Porque nosotros no hay un espíritu de maldición, sino de bendición. Por ejemplo, le pongo este ejemplo. Los apóstoles iban caminando con Cristo y no me acuerdo a quién fue. Ellos dijeron, creo que a unos samaritanos, Señor, le echamos fuego, pedimos que descienda fuego del cielo y lo consuma. Eso fue lo que yo pedí, eh, lo que ellos le dijeron al Señor, Señor, ¿qué quiere que hagamos? Pedimos que descienda fuego y lo consuma. Y él le dijo, ¿no sabéis qué espíritu tenéis? Claro, porque Dios no nos ha enviado a nosotros a maldecir a nadie. Como hijos de Dios tenemos que imitar a Cristo. El Cristo que hizo bendecir a muchos. Nosotros si imitamos a Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Bendecir o maldecir. Bendecir a muchos por medio del Evangelio que nos fue dado por su pura gracia. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Amén. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Amén. Entonces tenemos que ser empáticos. Es decir, yo he conocido personas, bueno, o he escuchado testimonios de personas que, por ejemplo, se les muere un ejemplo, y vienen hermanos en la fe y dicen, no, pero hermana, no puedes llorar, porque tú no puedes llorar, porque tienes que estar gozoso, porque los hijos de Dios no pueden estar así, no pueden entristecerse, bla, bla, bla. Entonces ahí, perdón, ahí ellos no practican el gozar con lo que se gozan y llorar con lo que lloran. Cristo lloró por Lázaro en su tumba. A pesar de que él sabía que lo iba a resucitar, él lloró, porque la muerte es algo nefasto, es algo malo, es algo terrible. Amén. Por otro lado, Cristo se gozó en la boda de Caná. Cristo se gozó, bailó, brincó, bailó, danzó, porque bueno, los judíos danzan así, danzan. Claro, no con coreografía como se hace ahora, sino que Cristo se danzaba, pues, se movía con gracia. Entonces, Cristo se gozó y Cristo lloró. Amén. Y tanto lo uno como lo otro es legítimo. Tenemos que ser empáticos, no podemos estar en un velorio y estar contando chistes. No podemos estar en una fiesta y estar llorando. Tenemos que ser empáticos, hermano. Tenemos que, como dice la escritura, tocamos flauta y no bailaste, nos endechamos y no lloraste. El pueblo de Israel era apático espiritualmente, le tocaron flauta porque el Mesías llegó. Un ejemplo, el Mesías llegó, estaba predicando entre ellos, estaba haciendo milagros, señales y prodigios, y ellos no se alegraron. O sea, el Mesías estaba ahí con ellos, entre ellos, y ellos no, ni se alegraron. Muchos querían que
hasta hacía las cosas por el poder del diablo. Y entonces cuando tenían que llorar, entonces no lo hacían tampoco. Entonces Cristo los buscaba con la palabra, por ejemplo, y ellos tampoco se sentían mal. Entonces no podemos ser apáticos, no podemos ser apáticos espiritualmente hablando. Con el hermano no podemos ser apáticos tampoco sentimentalmente hablando. Si el hermano está en aflicción, no podemos estar nosotros riéndonos en su cara. Y si el hermano está en gozo, bueno, que ese gozo que sale aquí, que nosotros somos reflector de ese gozo que tiene el hermano y también nos pongamos gozosos con él, porque lo que le pasa al hermano, como nosotros, perdón, como nosotros somos, perdón, como nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y miembros uno de los otros, lo que le pasa al hermano bueno, le pasa a mi bueno. Lo que al hermano le da gozo, a mí me tiene que causar gozo porque somos uno en Cristo. Así mismo como cuando no recibía al Padre, no, al Hijo no recibía al Padre, así mismo pasa. Cuando a mí me pasa algo malo, mis hermanos en Cristo se tienen que sufrir conmigo, tienen que sentir el dolor como suyo, porque eso significa estar en Cristo, ser uno con Cristo y uno los unos con los otros. Y si a mí me va muy bien y a mí me pasan cosas buenas, entonces el hermano que tiene comunión conmigo también debe experimentar mi mismo gozo. No puede ser que el pueblo de Dios sea apático y si a algún hermano se le muere un hijo, decirle al hermano, no, pero no llore, que eso es, no llore, que no tiene por qué llorar. No. Lo que le pasa a mi hermano le pasa a mí, lo que siente mi hermano lo siento yo, que somos un cuerpo en Cristo Jesús, como ya lo vimos. Amén. Y esto también tiene que ver con la hospitalidad y con el dar al hermano. Si somos uno en Cristo y si el hermano está en necesidad, es como si Dios tuviera necesidad. Si un hermano, y perdón que vaya a dar, pero si un hermano no tiene que comer y que dormir, es como si yo mismo no tuviera que comer y que dormir. ¿Sí me entienden? Porque esa es la comunión que tiene que haber en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, como ya lo vimos, que somos miembros los unos de los otros, y Cristo en nuestra cabeza. Amén. Ese es el sentido. Lo que le pasa a un cristiano, no le pasa a un cristiano, le pasa a todo el cuerpo de Cristo. Porque vamos a llevarlo al plano humano para que me entiendan. Cuando a mí me duele una muela, que es un pequeño hueso de mi cuerpo, ¿sí? Lo que es hueso. Me duele todo el cuerpo. ¿Quién no ha sufrido una muela? Y sabemos que es terrible y tenemos malestar general. No es que nos muere la muela ya, nos duele la muela, la cabeza, los oídos. No queremos ni pararnos, ni caminar, nada. Ni más, no queremos ni hablar, ni que nos hable, porque, bueno, no vamos de truco, como dice alguno, ¿verdad? Entonces, así mismo, cuando un cristiano está en alguna necesidad, ya sea hospitalaria o alimenticia o en algún otra necesidad, la necesidad del hermano tiene que ser mi necesidad
Y por eso yo tengo que atender al hermano lo mejor posible, si es que yo me he provisto para yo ayudar a ese hermano. Lo mismo pasa con gozados con lo que se gozan y llorados con lo que lloran. Yo no puedo ser apático con el sufrimiento del hermano. Yo tengo que compartir el sufrimiento y la alegría del hermano porque él es uno conmigo en Cristo. Amén. Disculpen a tu alma. Unánimes entre vosotros, no antiguos sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Unánimes los unos con los otros, o sea, en el mismo sentido, en una misma dirección, con un mismo propósito, con un mismo fin. Como le digo, si el hermano está pasando una crisis, yo no voy a gozarme, yo no voy a alegrarme y a burlarme del hermano, yo voy a decir, no hermano, no, yo tengo que sufrirme con él. Tenemos que estar en ese mismo sentido. Si él sufre, yo, como soy parte del cuerpo de Cristo, tengo que sufrir con él. Si él se goza o se alegra porque algo muy bueno le pasó, porque Dios lo bendijo de una manera, yo me tengo que alegrar y gozar con él porque somos uno en Cristo y tenemos que estar en el mismo sentir para un mismo propósito. Amén. Amén. Dice aquí, no altivos, sino asociados con los humildes, no altivos, no queremos, no queremos, no queremos, perdón, la octava maravilla del mundo, porque no lo somos. No decir, ay, sí, porque a mí me escogió Dios, porque yo creí, porque yo tuve fe en Cristo. Y estos impíos judíos, ni siquiera, aunque eran judíos, no creyeron. No podemos ser activos, porque todo lo que hemos recibido de parte del Señor lo hemos recibido por gracia. Y si es por gracia, no tenemos nada que gloriarnos. Así es, para que se gloríe en el Señor. Entonces no podemos ser no podemos tirarnos las de super, hiper, ultra, archi, contra, mega, wow espirituales y decir, no, porque yo soy más que aquel, porque aquel, mira, yo tuve una aflicción, yo lloré y yo le oré al Señor y porque yo tengo más fe que él. Tampoco podemos ser así, hermano. No podemos ser activos, no podemos ser prepotentes y decir, no, pero que yo soy súper espiritual. A mí lo que le pasa a este hermanito que está llorando en tribulación y que parece María Magdalena, no me pasa a mí porque yo soy súper, hiper, ultra espiritual. Bueno, Jeremías, perdón hermano, Jeremías representa muy bien lo que es llorar con lo que yo le gozar con lo que gozo. ¿No ven que Jeremías, muchos lo llaman el profeta llorón? Porque Jeremías se la pasaba en llanto en llanto, pero era porque a él le dolía lo que le venía a su pueblo. Porque a él le dolía grandemente lo que le iba a pasar a la familia, al pueblo de Dios. Porque a él le dolía, hermano. Porque Jeremías podía decir, no, pero que hay un rayo, y eso es lo que se merece. Que Dios les maldiga por impíos, y por aquello, y por deber. Pero Jeremías no es así, Jeremías no es altivo, sino es humilde. Y vemos en Jeremías como él lloraba con los que lloraban, y se alegaban con los que se alegaban.
El tiempo de Jeremías fue terrible para la nación de Israel porque venía un juicio de Dios a causa de su pecado y la nación de Israel estaba completamente cegada y no escuchaba ni oía al profeta Jeremías. Jeremías estuvo predicando, qué sé yo, alrededor de 20, algo de años, 23 años, no sé con exactitud. Y el pueblo no se arrepintió y a causa de eso le venía todo el sufrimiento y Jeremías lo sabía y Jeremías lloraba mucho. Mi Señor Jesús lloró por Israel cuando estaba, él dijo, oh Israel, si tú supieras cuántas veces yo quise cubrirte como la gallina cubre a los pollitos, pero tú no me lo permitiste. Israel, Israel, tú que matas y apedreas a los profetas y apedreas a los que te he enviado. ¿Cuántas veces no quise yo abrazarte como la gallina arropa a su pollito y no me lo permitiste? Y no quisiste, ¿verdad? Entonces, vemos ahí eso. Y no podemos ser activos y decir, no, eso le pasó a los judíos porque eran unos hijos del diablo y le pasó a los judíos porque no tenían fe y le pasó a los judíos porque, bueno, porque no creen en Abraham, no podemos ser activos, no podemos ser prepotentes. Amén. Porque tú y yo estamos en Cristo por la gracia de Dios, como dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. No estamos en Cristo por ser mejores que los judíos, porque nosotros no somos mejores que nadie. El único que es mejor aquí es Cristo. El único bueno aquí es Cristo. El único bueno que satisfació la justicia del Padre y todo fue Cristo. Tú y yo no hicimos nada. Tú y yo no hicimos nada para merecer nada de Dios. Así que voy a continuar, hermano. No paguéis a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres. No paguemos mal por mal, no paguemos mal por mal. El ejemplo de esto siempre va a ser Cristo. Lo escupieron, lo injuriaron, lo escarnecieron, lo clavaron en una cruz. Bueno, ¿qué le hicieron a mi Señor? Hicieron con él cuanto que hicieron, cuanto su perverso corazón les iba a hacer. Y ella que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no pagaba mal por mal. Amén. Así mismo nosotros no debemos pagar mal por mal, porque cuando alguien nos hace algo malo, esto es lo, si a nosotros nos hace algo malo, nosotros devolvemos el mal, ¿qué engendramos? Más mal. Malo con malo es más malo. Entonces tenemos que contrarrestar más bien el mal. Por eso que Dios nos manda a no pagar el mal por el mal, porque, por ejemplo, no, ojo por ojo y diente por diente. Bueno, como él me pegó una trompa, le voy a pegar 2 trompas hasta que aprenda. ¿Y qué engendraremos? Más violencia, más maldad. No engendramos más justicia. No engendramos bien si pagamos mal por mal. En cambio, nosotros como hijos de Dios tenemos que pagar el mal con el bien. Amén. Como vamos a ver. Los hijos de Dios que tenemos, recordemos, todo esto todo esto lo podemos lograr y alcanzar si nuestra mente es renovada, si nosotros no somos como los del mundo, porque los del mundo pagan mal por mal, los del mundo no les interesa si alguien se muere y
A él no le va a doler que alguien se muera, ¿no? A menos que sea de su familia. ¿Sí me entiendes? Entonces tenemos que todo, perdón, todo esto lo puede hacer el Hijo de Dios porque está unido a Cristo, porque somos miembros del cuerpo de Cristo, que tenemos otra manera de ver las cosas y otra manera de actuar en las diversas circunstancias de nuestra vida, que no actuamos como actúa la mayoría del mundo, sino que actuamos conforme a como actuaría o actuó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces eso es lo que pasa, no podemos actuar mal por mal porque engendramos más mal, no es la solución. Amén. Vamos a seguir, hermanos. Si es posible, cuando dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Claro, si alguien me hace daño, yo en vez de devolver el daño con más daño y hacer más mal, yo lo que debo hacer es hacer las paces con esas personas, tratar de que la disputa que hay entre nosotros cese, tratar de estar en paz con los hombres, porque si ya yo, por medio de Cristo, estoy en paz para con Dios, ¿para qué me voy a estar complicando la vida teniendo guerra con los hombres? Si ya Dios si ya yo tengo lo más importante que es la paz para con Dios, yo no tengo por qué estar, o sea, lo mejor que yo puedo hacer es tener paz con todos los hombres. Es estar en paz con todos los hombres siempre y cuando las circunstancias me lo permitan. Porque, por ejemplo, si yo sufro o si a mí me tienen rabia por predicar el Evangelio, yo no puedo hacer nada, yo no puedo querer estar en paz con él. Yo puedo orar por él para que Dios lo cambie, pero yo no voy a negar mi fe por estar en paz con él. No, si él no quiere aceptar el Evangelio y eso trae como consecuencia una disputa, yo tengo que mantenerme firme en mi fe. Cuando mucho el Hijo de Dios queda hace orar por esa persona, pero el Hijo de Dios no va a renunciar a su fe por estar en paz con los hombres. ¿Sí me entienden? En ese sentido y en esas circunstancias, si no hay paz, no hay paz, pero uno tiene que defender el Evangelio. Amén. Amén. Como por ejemplo, Pablo no tenía paz, siempre lo venían persiguiendo, lo venían lapidando, lo venían metiendo preso. Pablo no tenía paz con los judíos, no tenía paz con los judíos. Pero no era porque Pablo no quería, era por causa del Evangelio. Ah, si es por causa del Evangelio y eso me da persecución y me da aflicción, bueno, gloria a Dios. ¿Qué hago yo? Orar por esa persona y que el Señor me ayude. ¿Verdad? Pero si no es por causa del Evangelio, por causa de la justicia de Dios, mientras esté en mi poder, mientras sea potestad mía, mientras yo esté, o sea, esté en mis capacidades, estar en paz, lo mejor que yo puedo hacer es estar en paz con todos. Amén. Gloria a Dios. No venguéis vosotros mismos, amados míos, si no deja lugar a la ira de Dios. Fíjate, no venguéis vosotros mismos, si no deja lugar a la ira de Dios. Mire, si alguien nos hace algo, nosotros tenemos que encomendar nuestra causa a Dios, al juez justo. Porque dice, mía la venganza, yo pagué. Entonces, si alguien me hace mucho daño, demasiado daño, ya creo que dije una palabra que no era, pero bueno, ya la dije, mucho daño, y yo tengo mucha ira y mucho enojo y me quiero vengar y quiero agarrarlo y destruirlo. Lo mejor que puedo hacer es poner eso en manos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo me vengue, yo voy a pecar. Pero si es Dios que se venga por mí, Él va a hacer justicia. Y mucho mayor
es la ira de Dios que mi ira. O sea, le va a ir mucho más, mucho peor a la persona. Si Dios se venga de ella, que si yo me vengo. Porque ponga que yo le pueda dar un golpe a alguien y, bueno, y medio ahí romperle los labios, o qué sé yo, o no sé, el muchacho se cae y se da un golpe en la cabeza y queda ahí todo. Póngase que eso pueda pasar, ¿no? Eso no se compara con lo que Dios le va a hacer, porque Dios es más poderoso que Dios. ¿Qué tengo que hacer? No caer en la tentación de vengarme por mí mismo, de implementar mi justicia, que es corrupta, y dejar a Dios que haga su justicia, que tome venganza. Porque la venganza que Dios va a tomar es según su justicia. Él no va a pecar. Y Él va a... Y en esa venganza Él puede hasta corregir a la persona. Claro, la persona la va a pasar mal, súper mal, pero puede ser hasta de bendición para la persona que Dios lo corrige. Entonces, podemos hacer eso. Por muy mal que nos trate, encomendar la causa de Dios. Que Él va a ver que lo que nos está haciendo es injusto y Él va a cobrar venganza por nosotros. No, mi siervo no se puede vengar de la persona que le hizo daño. Pero yo, que soy todopoderoso, dice el Señor, sí me puedo vengar. Mira la venganza, yo pagaré. No importa, vos no te puedes vengar, vos no podés defender, porque la otra persona es muy superior a ti en fuerza, en recursos y tal. Pero déjame a mí, hijo mío, que yo voy a poner a ese hombre o a esa mujer que te humilló y te hizo daño, lo voy a poner en un estado crítico para que aprenda. Y cuando Dios hace eso, Dios es justo. Dios no es injusto como nosotros. Cuando nosotros airamos, cuando el hombre se ira, se ve cantar el pecado. Airado, pero no pequeño. Pero cuando Dios se ira, lo que está cerca es su justicia. De la ira de Dios a su justicia, no hay nada. Ahí hay. Pero del pecado, de la ira al pecado, hay un paso también ahí. Entonces hay que tener cuidado con eso y dejarle la ira a Dios, para que Dios, cuando ejerza tu ira, haga justicia y se vengue justamente. Amén. Gloria a Dios. Sigamos. Así, vamos a terminar. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, agua de fuego amontonarás sobre su cabeza. Dice, si alguien nos trata muy mal, muy mal, nosotros le debemos tratarlo muy bien, muy bien. Combatir lo malo con lo bueno. No dejarnos vencer por lo malo, sino combatir lo malo con lo bueno, para que Dios, viendo nuestra buena actitud, le haga pagar a esa persona. Y como yo le digo, puede ser que en el castigo de Dios, que es más fuerte que el mío, y en la ira de Dios, que es más fuerte que la mía, resulte de bendición para esa persona. Porque tal vez, si Dios tiene misericordia, convierta a la persona. Tal vez, si Dios tiene y le place tener misericordia de esa persona, tal vez por medio de ese castigo que le va a implementar por habernos tratado mal, esta persona es salve, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando nos trata muy mal a alguien, nos tratamos muy bien. Combatimos lo malo con lo bueno, porque si lo combatimos con lo malo, engendramos lo malo. Y si lo combatimos con lo bueno, Dios va a ver que nosotros estamos obrando como Él obra, porque Él es bueno para con todos, ¿amén? Y Él va a obrar en nuestro favor y va a tomar en sus manos una venganza. Y pobrecito de la persona, porque le puede ir muy mal y porque va a experimentar muchos sufrimientos sin duda, pero Dios es misericordioso y tal vez ese sufrimiento sea causal de que Él se convierta y deje su malo camino. Amén. Gloria a Dios. Alabanza a su nombre. Y por último,
pero lo menos importante es no ser vencido por lo malo, sino vencer lo malo con lo bueno. Vencer con el bien el mal. Amén. Bueno. No ser vencido con lo malo, sino vencer lo malo con lo bueno. Entonces, ¿qué le quiero decir? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hagamos, que si nos trata muy mal, hagamos mucho bien a esa persona, que venzamos el mal con lo bien, con lo bueno. Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, no venció al mal con más mal, no. Él venció al mal, Él venció al maligno con el bien. Él venció la maldad con el amor, Él venció la injusticia con la justicia, Él venció la mentira con la verdad, Él venció las tinieblas porque Él era la luz. Amén. Amén. Así se enfrentan las cosas. La maldad con el bien. El bien repele la maldad. La luz repele las tinieblas. Amén. Así mismo. La mentira hace inactiva, la verdad inactiva la mentira. Entonces así tenemos que comportarnos nosotros como Cristo se comportó mientras estuvo en los días de su carne. Amén. Imitarlo a Él en todo. Y no combatir la maldad con más maldad, sino al contrario, combatir lo malo que hay en el mundo, con todo lo bueno y maravilloso que Dios nos ha dado, para que seamos verdaderos hijos de Dios, tal cual lo fue y lo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo el justo. Amén. Entonces, bueno, Dios, ya esto ha sido todo por hoy. Si escuchan unos videos en el video es porque hay música por aquí cerca de la casa. Y bueno, Dios lo bendiga y lo guarde, ya vea resplandecer su rostro sobre ustedes, ya vea hacer su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz de Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo y el pueblo de Dios dice amén y amén, gloria a Dios. Amén.